Muy buenas noches, bienvenidos a la continuación de nuestra clase número 11, titulada Jesús nos amó hasta el extremo, y vamos a empezar haciendo una oración al Espíritu Santo para pedir su luz, para pedir su sabiduría, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todo con María, nada sin María, a Jesús por María. Pues vamos a hacer la continuación, ¿verdad?, de nuestra clase, ya que no la pudimos terminar la vez pasada. Pero vamos a darle como un resumen, ¿no?, a lo que vimos en nuestra clase pasada. Vimos cómo Jesús, ¿verdad?, hace su entrada triunfal a Jerusalén, cómo la gente sale a su encuentro y lo proclama, ¿verdad? Le alaba diciendo: Santo, Santo, el que viene como Rey en el nombre del Señor. Y también estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo Él se aleja con sus discípulos después de instituir la Eucaristía, ¿verdad?, en la última cena, y instituir de esa misma manera el sacerdocio. Se aleja al huerto de los olivos para entrar en oración como una preparación, ¿verdad?, para vivir su pasión. Vimos cómo Él experimentó lo que fue la soledad y lo que fue la traición por sus amigos. También vimos cómo fue arrestado, y también cómo Él, ¿verdad?, tuvo que presentarse ante el tribunal y ser juzgado doblemente, tanto por el tribunal de los romanos, que él lo representaba a Pilatos, ¿verdad?, y también ante el Sanedrín, que era el juicio, ¿verdad?, que le hicieron pues la iglesia, ¿verdad?, los judíos. Entonces también vimos, ¿verdad?, cómo le pusieron ese madero tan pesado, porque a pesar de que era inocente, le condenaron a una muerte, la peor de las muertes, ¿no?, la que le daban a los peores malhechores, que fue la muerte de cruz. Y vimos pues como Él, ¿verdad?, con esa entrega, resignado a aceptar y a cumplir la voluntad de su Padre por amor a nosotros, pues realiza, ¿no?, esta prueba de amor tan grande que Él hace por nosotros. Hoy vamos a continuar, ¿verdad?, viendo lo que fue pues su pasión, y para eso hoy tenemos una cita bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 55. Jesús, pues, no obstante que tenía poder para deshacerse de sus enemigos, lo sufrió todo con una profunda humildad y amor, para salvar a todos los hombres que lo aceptan a Él como pues es su Salvador, ¿no? Y dice que como a las 3 de la tarde, Jesús inclinó la cabeza y expiró. Cerca de la cruz estaba su madre, la Virgen María, otras mujeres y el apóstol San Juan. En este momento toda la naturaleza se estremeció, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos vivieron. Entonces los capitanes de los soldados dijeron, aterrados verdaderamente, que este era el Hijo de Dios. Pero vamos a escucharlo de la palabra de Dios para que nos lo narre de una manera más completa. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 55. Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló.
las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y resucitaron varias personas santas que habían llegado al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, tuvieron mucho temor y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También estaban ahí observando de lejos algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, cómo el velo se rasgó, dice, la cortina del templo se partió a la mitad. ¿Qué significa esto? Si ustedes se recuerdan, cuando el pueblo de Dios empezó a caminar por el desierto, ellos cargaban lo que se llamaba el Arca de la Alianza, y eso lo vimos, ¿se acuerdan? Y dentro del Arca de la Alianza, que era un cofre mandado a hacer especialmente para guardar algunos artículos que eran sagrados para ellos, esa Arca de la Alianza no la podían tocar cualquiera, es más, no la podían tocar, la cargaban con dos palos, ¿verdad? Y luego la ponían, había una tienda específicamente para la Arca de la Alianza, pero cuando entraban había un velo que la tapaba, la cubría, y hasta adentro donde estaba el arca solamente podía entrar el sumo sacerdote. Los otros sacerdotes quedaban de este lado del velo. Entonces, cuando viene, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, expiró, dice que la tierra se estremeció, la naturaleza hasta sus más profundas entrañas, y el velo se rasga. Con esto nos deja claro Jesús que al romperse el velo queda revelado para todos, porque antes nada más era como un Dios con el que solamente podían estar íntimamente los más allegados, por ejemplo, como el sumo sacerdote, ¿no? Pero con este acto Jesús viene a decirnos que Él viene para todos y que todos podemos acercarnos a Él. De esta manera es un Dios que se acerca más, que es más humano, que está más cerca de nosotros. Y eso es una gran prueba de amor, ¿verdad? Esto es el acto de amor más sublime, porque Él dio la vida por ti y por mí, solo por amor, únicamente y por amor, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como se demuestra el verdadero amor. Muchas veces, sobre todo ahora, los jóvenes tienen, ¿verdad?, como algo muy rutinario, una palabra muy común: te amo, I love you, sobre todo en inglés, ¿no? A todo I love you, y sin saber en realidad lo que significa esa palabra. El verdadero amor es aquel, ¿verdad?, cuando tú eres capaz de dar la vida por alguien, cuando alguien es capaz de dar la vida por ti. Decían en un retiro, me recuerdo que estaban diciendo que si hay algo que se parece un poco a este amor, es el amor de una mamá. Porque una mamá no lo piensa dos veces por dar la vida por sus hijos. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Me recuerdo de este reportaje que había de una mamá, ¿verdad?, que se estaba incendiando un edificio, y ella estaba como en el 8º piso con su bebé. Entonces ella se acercó únicamente a la ventana esperando que pues entrara el fuego, ¿no?, a su apartamento. Y una vez que entra el fuego al apartamento, lo que hace ella, se amarra a su bebé aquí en el pecho y sale al balcón y se avienta hacia atrás, esperando, ¿verdad?, que proteger a su hijo y que su hijo cayera encima de ella. Entonces, después, cuando la recogen abajo, increíblemente, después de haber bajado 8 pisos, no muere instantáneamente, sino que la recoge la ambulancia, pero ella no suelta al bebé.
el bebé no le pasa nada, está bien, pero pues ella sí está bastante delicada, no está en coma, está consciente. Y no es hasta que llega su esposo, porque su esposo ya estaba ahí afuera también, sino es hasta cuando él se acerca, ella le suelta al bebé y entonces ella muere, ¿verdad? Pero un amor así, ¿verdad? Tan grande como el de Jesús, creo que muy pocos podemos darlo. Entonces, yo no digo que no habrá papás también que lo hagan, yo creo que sí también lo hay, pero es más común a veces encontrarlo en una madre, ¿no? Vamos a continuar. Entonces dice ahí que como cuando ya lo bajan de la cruz, ¿verdad? Ahí se encuentra José de Arimatea. Él se apresura a arreglar todos los papeles con las autoridades y se lleva el cuerpo de Jesús para sepultarlo en un sepulcro nuevo que él tenía reservado para su familia, ¿verdad? Ese era un hombre piadoso, seguidor de Jesús, y pues él se ofrece, ¿verdad?, a donar su tumba nueva que tenía para que ahí pusieran pues su cuerpo de Jesús. Y dice que un grupo de soldados se quedó de guardia a la entrada de esta tumba para evitar que se llevaran el cuerpo de Jesús y después fueran a decir que había resucitado, porque de alguna manera pues Jesús ya les había hecho, les había mencionado, ¿verdad?, que iba a resucitar. O como ya había resucitado también a Lázaro, pensarían, pues va a decir que resucitó, y no, ¿verdad? Simplemente se robaron el cuerpo. Entonces por eso quedó guardia a la puerta del templo. Pero vamos a escucharlo desde la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 57 al 66. 27, capítulo 27, perdón. Siendo ya tarde, vino un hombre rico de Arimatea que se llamaba José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Fue donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, que se había hecho para sí mismo. Después movió una gran piedra redonda para que sirviera de puerta, y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, era el día después de la preparación a la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron juntos ante Pilato para decirle: Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Por eso, manda que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen los soldados, vayan y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos pues se fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellando la piedra y poniendo centinelas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, así como la semilla, ¿verdad?, se siembra en la tierra, el cuerpo de Jesús se sepulta para que surja la criatura nueva. Si algo es claro, ¿verdad?, y cierto, es que todos morimos un poco cada día. Pero preguntémonos en realidad si estamos dando el fruto deseado. Si estamos muriendo y estamos dejando huella atrás de nosotros. Si estamos muriendo y estamos dejando amor atrás de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es el fruto que está dando nuestra vida? Porque cada día que pasa, inconsciente o conscientemente, morimos. Pero ¿de qué manera estamos muriendo? Estamos muriendo para
para un bien o estás muriendo sin ningún sentido, simplemente por el vivir de cada día, ¿verdad? Tenemos que hacer una profunda reflexión para que cuando ese día llegue, ¿verdad?, en que tengamos que ser sepultados, nuestra vida dé ese fruto deseado, pueda resurgir esa criatura nueva, ¿verdad? Que todos esas pequeñas semillitas que sembramos en distintos corazones puedan verse y un día alguien pueda decir de ti, oh, mira, ¿te recuerdas cuando fulanita o cuando fulanito nos enseñaba esto o nos invitaba a la misa o nos invitaba a rezar el rosario? O cuando, no sé, ¿verdad? Cualquier cosa, o nos compartía de su comida, o qué sé yo. Tantas cosas con las que podemos tocar a nuestros hermanos. Luego entonces dice, ¿verdad?, que lo pusieron ahí y se quedaron los guardias custodiando por temor a que se robaran el cuerpo. Pero a la mañana siguiente del domingo, Cristo resucitó y se apareció a María Magdalena, que había ido a embalsamarlo con aromas especiales. Y esto nos lo va a redactar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 10. Pasado el sábado, al salir la estrella del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo y, llegando al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora vayan pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Ellas salieron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corriendo fueron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo enseguida: no teman, vayan a anunciarlo a mis hermanos para que se hagan presentes en Galilea, y allí me verán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Baje el ángel del Señor para avisarles. ¿Se imaginan qué hermoso? No viene cualquier persona. No es algo que se imaginaron, sino directamente un ángel vestido de tanta luz, ¿verdad?, que deja medio muertos a los soldados. Y luego también vemos, ¿verdad?, cómo Jesús sale de ese sepulcro, pero los soldados que estaban custodiando ni siquiera lo miran cuando se fue. Esto nos deja claro que Cristo resucitado no se puede ver a no ser que Él quiera dejarse ver, ¿verdad? Las dos mujeres que van a buscarlo, lo ven, lo encuentran, pero los dos soldados que no le buscan, no le ven. Entonces, esta es una lección también para nosotros, ¿no? Si lo vemos de esta manera, muchas veces nosotros no vemos la presencia de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida, pero es precisamente porque no le buscamos con un corazón verdaderamente convertido, ¿verdad? Decimos que le amamos, pero en realidad a las primeras de cambio nosotros no hacemos lo correcto, lo que Dios nos está mandando, lo que Dios pide de nosotros. Entonces muchas veces por eso nos ciega, ¿verdad?, todo ese
ruido que hay afuera, nos ciega todas esas distracciones que tenemos, ¿no? en esta vida actual. Y en lugar de ir en busca de verdaderamente de Jesús, nos hacemos, ¿verdad?, como una falsa conciencia de decir que sí creemos en Dios, que sí queremos seguir a Jesús, pero en realidad a la mera hora que nos enfrenta, ¿verdad?, el hacer un sacrificio, el realizar un compromiso, nos echamos para atrás. Y es muy, muy, muy doloroso, tanto para nosotros como para nuestro Señor, que nos está esperando constantemente, porque cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que le fallamos, sentimos así como Pedro, ¿verdad?, un desánimo, una tristeza. Entonces recordemos que Cristo se deja ver solamente a aquellos que realmente lo buscan. Después Jesús se presentó muchas veces a los apóstoles para confirmar su fe. En uno de estos encuentros, después de haber pedido a Pedro una triple profesión de amor, lo nombra su vicario en la tierra. Y vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 19 al 29. Y luego de ahí vamos a saltar al capítulo 21, versículo 1, y vamos a hacerlo hasta el 19. La tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí, de pie en medio de ellos. Les dijo: «La paz sea con ustedes». Después de saludarlos, así les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes». Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no liberen de sus pecados, queden atados. Uno de los 12 no estaba cuando vino Jesús. Era Tomás, llamado el Gemelo. Los otros discípulos, pues, le dijeron: «Vimos al Señor». Contestó: «No creeré, sino cuando vea la marca de los clavos en sus manos, meta mis dedos en el lugar de los clavos y palpe la herida del costado». 8 días después, los discípulos estaban de nuevo reunidos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas y se puso de pie en medio de ellos. Les dijo: «La paz sea con ustedes». Después dijo a Tomás: «Ven acá, mira mis manos, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús les dijo: «Tú crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y después Él se presenta a sus apóstoles, ¿verdad? Y le pregunta a Pedro: «Pedro, ¿me amas?». Y estamos viendo también, ¿verdad?, cómo el miedo paraliza. El miedo nos limita. Y eso lo podemos ver ahorita en estos tiempos, sobre todo muy claro, ¿verdad? Porque con ese terrible miedo que le tenemos al coronavirus, muchas veces no queremos ni salir, ¿verdad?, afuera. Tenemos terror de salir afuera. Y en realidad, pues estamos perdiendo, ¿verdad?, esa oportunidad de evangelizar, de llevar la palabra de Dios a nuestros hermanos, de alimentarnos nosotros mismos, porque ahorita, por ejemplo, aunque tenemos todavía ese privilegio, ¿verdad?, de ir a misa, de comulgar, estamos desperdiciando ese tiempo. Preferimos quedarnos en casa con la excusa de que estamos dispensados, con la excusa de que
recomiendan que no vayamos las autoridades de este mundo y nos preferimos mantener en casa, ¿verdad? Para la iglesia sí, no nos arriesgamos, pero para otras cosas sí nos arriesgamos, ¿verdad? Y a veces lo usamos muy cómodamente, pero bueno. Entonces ellos, los apóstoles, se encuentran a puerta cerrada, ¿verdad? Encerrados con mucho temor porque pues les habían matado a su maestro, les habían matado a su líder. Y era obvio, ¿no?, que ellos sintieran miedo de que también los fueran a matar a ellos. Entonces Jesús, ¿verdad?, se aparece a ellos y les dice: la paz sea con ustedes, queriendo decirles: tranquilícense, no tienen nada de qué temer. Porque, ¿qué significa la paz? La paz significa Dios conmigo, Dios contigo, Dios con nosotros. Entonces él dice: la paz sea con ustedes. Si yo estoy aquí, ¿de qué tienen que temer? Pero algo muy curioso, ¿no? Porque dice que Tomás no estaba ahí, ¿verdad? Tomás no estaba ahí y los apóstoles, cuando llega Tomás, le dicen: el Señor vino. ¿Te imaginas la emoción, ese gozo de que ellos, como que me imagino que quedaron desorientados, como que ellos lo veían como un gran líder, como alguien que podía resucitar hasta los muertos, y de repente verlo frágil, inerte, dentro de una cueva, una sepultura, tapado con una piedra, como que eso les debe de haber bajado mucho su moral a ellos. Y de repente ver que había cumplido lo que había prometido, lo que ya había dicho, wow, debe haber sido como una euforia grande, emocionante, que no les cabía en el pecho. Y cuando ven a Tomás, pues con esa emoción, ¿no?, le dicen: el maestro estuvo aquí, vino con nosotros y todo. Y entonces Tomás, ¿verdad?, a lo mejor inclusive hasta con un poquito de celo, como a veces cuando nosotros nos platican, ¿no?, que no puedes ir a un paseo con la familia, con algo, que te vienen y te platican y dicen: yo hubiera querido estar ahí. Y Tomás dice: no, yo no lo voy a creer si no meto mi mano en su costado, ¿verdad?, y palpo con mi dedo donde lo clavaron. Y dice que 8 días después Jesús se le presenta, ¿verdad?, otra vez. Y entonces sí estaba ahí Tomás, y Jesús le dice: a ver, Tomás, ven para acá. Wow, yo creo que imagínate como cuando tu mamá hiciste algo malo y que te das cuenta y que tu mamá te dice: a ver, ven acá. Como que sientes que te echan un balde de agua hirviendo, como si ahorita sí que se me armó. Entonces Tomás debe de haber experimentado dentro de él como esa pena, ¿no? Vergüenza y no sé, algo él ha de haber tenido dentro de él, sintiéndose como por sí mismo regañado, ¿no? Como diciendo: qué tonto, ¿por qué no creí, verdad? Y sin embargo Jesús le dice, ¿verdad? acércate, tócame mis manos tócame mis manos con tu dedo y mete tu mano en mi costado. Y de ahora en adelante no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Y yo creo que es lo mismo que nos dice a nosotros mismos hoy en día, ¿verdad? Que seamos gente de fe, que creamos. Porque ahorita con ese miedo, ¿verdad?, que tenemos a esta pandemia, me da tristeza cuando veo que no está llegando la gente a misa como debiera, a las cosas, ¿verdad?, espirituales, a los actos espirituales, por miedo a esta pandemia. Siento como que piensan, no que piensan, pero lo siento yo así, ¿verdad?, que esto es más poderoso que nuestro Dios. Y verdaderamente para mí no. Yo creo que Dios es más grande que todo eso. Y él, si Él quisiera, mira, en un segundo desaparece esa pandemia. Pero debemos de ser conscientes que estamos viviendo un tiempo de purificación. Y que esto es una purificación. ¿Pero por qué se mueren los buenos? Porque hay familias que se han muerto, inclusive casi toda la familia, ¿verdad? Y la respuesta es la misma, siempre ha sido clara. Porque muchas veces tienen que pagar justos por pecadores.
y porque Dios, ¿verdad?, en su inmensa misericordia a veces nos da un chance a los más pecadores para ver si así nos arrepentimos, porque si muriéramos en ese instante, a lo mejor iríamos derechito a la condenación. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces hay que cuidarnos, sí, usar nuestro cubrebocas, usar nuestro hand sanitizer, lavarnos nuestras manos, no estar tan cerca, ¿verdad?, de la gente, no aglomerarnos entre mucho gente, tomando nuestras precauciones, pero continuar con nuestra vida y sobre todo no desatender nuestra misión como apóstoles, ¿verdad?, como esos soldados de Jesús y de María. Entonces, volviendo al tema, dice que el Señor sopló sobre ellos, ¿verdad? Y entonces vinieron como unas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Y esta pues fue la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Y con eso ellos pues quedaron muy fortalecidos. Pero vamos a ver entonces ahorita de la palabra de Dios, ¿verdad? Que pasando 40 días de la resurrección, Jesús subió al cielo después de haber estado con sus discípulos. La misión de ir por todo el mundo, ¿verdad? Él les dejó esta misión, que vayan por todo el mundo para predicar la doctrina, pero antes de moverse les recomendó que esperaran la venida del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 53. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos respecto a mí. Entonces les abrió la mente para que lograran entender las escrituras y les dijo: esto estaba escrito, los sufrimientos de Cristo, su resurrección de entre los muertos al tercer día, y la predicación que había de hacerse en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándoles a que se conviertan y sean perdonadas de sus pecados. Y ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los condujo hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y volvieron muy alegres a Jerusalén, donde permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús aprovecha, ¿verdad?, estos encuentros para dar sus últimas instrucciones. Como cuando uno sale de viaje, ¿no? Que de repente tienes que salir y empiezas a dar instrucciones. Mira, le dice a tu esposo: ¿sabes qué? El bill de la luz se vence tal día. Si te toca a ti hacer todos los biles, pues vas dando instrucciones. Mira, a fulanita tenemos que llevarle esto porque está esperando esto. A lo mejor a los hijos, ¿verdad? Tienes que darle de comer al perro, se le va a acabar la comida. Y dejamos las instrucciones para que todo quede pues en lo que cabe en orden, ¿no? Jesús asimismo les está dando sus últimas instrucciones a sus discípulos, ¿verdad? Y dice que todo eso, dice que tenía que cumplirse lo escrito respecto a mí, dice él. Tenía que cumplirse, por eso él tuvo que padecer, tuvo que morir, ¿verdad? Y resucitó. El camino, ¿verdad?, de la muerte y resurrección en realidad es para su pueblo, no era para él, porque él no tenía ningún pecado. Él como hijo de Dios, ¿verdad?, no tenía por qué pasar por eso, pero él lo hizo para abrirnos ese camino a nosotros. El camino de la muerte y la resurrección es para el pueblo, para ti y para mí. Jesús espera de su iglesia que cumpla el papel de predicar en su nombre a todas las naciones.
Así que tú y yo tenemos una misión de llevar la palabra de Dios a todas las naciones, a todos los lugares, donde quiera que nosotros estemos, ¿verdad? En donde quiera que sea, en nuestro trabajo, en la lavandería, iba a decir en el molino, pero no vamos al molino, tampoco vamos a las tortillas, pero bueno, a donde quiera que estemos, ¿verdad? Impartir la palabra de Dios con nuestras amistades. Vamos a darle una revisadita rápida a los conceptos principales de esta lección. Dice, la pasión y muerte de nuestro Señor nos obliga a considerar dos cosas. Primero, la maldad de los hombres, empeñados en acabar con el justo, y el amor infinito de Jesús. Son dos cosas, la maldad de los hombres, que es lo que estamos viviendo exactamente ahorita mismo, ¿no? La gente, ¿verdad?, poderosa, empeñada con acabar con los más humildes. El amor de Dios infinito, que a pesar de que todas estas maldades estén surgiendo ahorita, que una deshumanización, seres humanos matándose unos con los otros, a pesar de eso todavía el Señor nos tiene misericordia y nos está esperando que volvamos hacia Él. Luego dice, cuando más fina y perseverante es la malicia del hombre, tanto más grande se revela el amor de Dios. Esto nos dice claramente que nunca tenemos que desconfiar de su misericordia. Porque muchas veces, ¿verdad?, cuando caemos en pecado, sentimos que ya no alcanzamos perdón de Dios y nos sentimos, ya para qué voy a misa, ya para qué me confieso, yo soy una pecadora, yo soy un pecador, no merezco, ¿verdad?, el perdón de Dios por lo que hice o no sé, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que nos pone el demonio en la cabeza, porque nunca debemos desconfiar de la misericordia de Dios, que Él siempre va a estar con sus brazos extendidos esperándonos. La humildad y el silencio de Cristo, que es físicamente maltratado y moralmente insultado, nos enseña cómo debemos portarnos con los que nos hacen mal. Algo que no es tan fácil, ¿verdad? Porque lo bofeteaban, lo escupían, lo coronaron de espinas, le quitaron su ropa, se burlaban de él y él permanecía callado. Dice, en una traducción de la Biblia dice mudo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos está pidiendo, ¿verdad? Nos está invitando el Evangelio, Jesús mismo, a que seamos nosotros así, ¿verdad? Que respondamos pacíficamente a la violencia. Jesús, después de haber sufrido la pasión y muerte a causa de los pecados de los hombres, resucita. O sea que tengamos conscientes de que nosotros no seguimos un Dios de muertos, un Dios muerto, sino nosotros seguimos a un Dios que es vida, a un Dios Señor y dador de vida. Todo cristiano que sabe sufrir con Él y con Él, todo cristiano que sabe sufrir como Él y con Él, camina rumbo a la resurrección. No hay, por tanto, que desesperarse en las dificultades, sabiendo que nos aguarda la victoria. Por muy duro, ¿verdad?, que sea nuestra cruz de cada día, debemos de llevarla con gusto y amor, sabiendo, ¿verdad?, que nos espera la victoria. Es muy importante tener presente las últimas palabras de Cristo, que Él pronunció antes de subir al cielo. Él da una orden solemne: vayan a todo el mundo y proclamen la buena nueva. No es un consejo, sino es una orden. Vayan, no les dice, pues yo les sugeriría que fueran, o que si tienen ganas, pues algún día lo hagan. No, Él es directo, Él es preciso y dice, vayan por todo el mundo a proclamar la buena nueva. Entonces, esto es algo con lo que tú y yo estamos en deuda todos los días. Tarea. Bueno, dice la primer tarea, dice,
¿Con cuáles palabras instituyó Cristo primeramente la Eucaristía y luego el sacerdocio? Buena pregunta, ¿verdad? Luego la segunda dice, leyendo la pasión del Señor, narrada por los 4 evangelistas, transcribe aquí las 7 últimas palabras. O sea que te vas a tener que leer el Evangelio, ¿verdad? De San Mateo, de San Lucas, de San Juan y de San Marcos para que encuentres las 7 palabras, las últimas 7 palabras que Jesús dijo. Yo te digo una, tengo sed. Ok, luego dice la tercera, San Juan nos narra que después de la resurrección, Jesús dio poder a los apóstoles para perdonar los pecados. Repite aquí el texto correspondiente. Y así es como vamos descubriendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí se los dejo para que ustedes lo puedan ir como meditando de una manera más detalladamente y lo puedan ir saboreando, ¿verdad? Palpando. Pues por esta noche es todo, así es como terminamos con nuestra clase número 11. Jesús nos amó hasta el extremo, porque Él derramó hasta su última gota de sangre por ti y por mí, para lavar nuestras culpas y así pudiéramos caminar, ¿verdad? Por ese camino que Él ya nos había allanado, ya había limpiado para que nosotros pudiéramos ir de una manera más tranquila, con más seguridad, ¿verdad? Sabiendo que nos espera la victoria. Pues es todo. Vamos a hacer una oración para cerrar y vamos a decir gracias, Padre Santo, por habernos amado tanto y por haberte quedado en la Sagrada Eucaristía como nuestro alimento diario. Gracias, Padre, porque no hay prueba más grande de amor que la que tú nos diste. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestra salud, porque nos proteges, Señor, y porque nos demuestras tu amor todos los días y cada instante. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros en esta noche, que te quedes con nosotros, Señor, y nos guardes muy cerca de ti. Ponemos en tus benditas manos a nuestros hijos, a nuestra familia, para que las guardes de todos estos males que están aconteciendo en el mundo, Señor. Gracias. A ti, Mamita María, también te damos las gracias porque siempre estás intercediendo ante tu Hijo por nosotros, porque nos proteges como una verdadera madre y nos guardas en tu regazo. Madre mía, concédenos un corazón puro como el tuyo. Amén. Todo con María, nada sin María, a Jesús por María. Que tengan muy buenas noches y que pasen un feliz día de acción de gracias. Cuídense mucho, no vayan a comer mucho y que la pasen muy bonito con sus familias.